sinceridad. Dios le bendiga a todos ustedes, queridos amigos y queridos hermanos que están conectados en esta mañana con su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, el programa de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en su zona 70, que lleva ese mensaje de la Palabra de Dios hasta cada uno de sus hogares, hasta cada una de sus familias, para que ustedes tengan la bendición de poder conocer a Dios y de poder empezar a recibir esa bendición que solo Dios puede darnos. Quiero saludar a cada uno de ustedes en los diferentes lugares, allí en el Zulia, a todos los amigos, a mis familiares en aquel lugar, al pastor Freddy Estupiñán allí en la iglesia del movimiento de aquel municipio, a toda la iglesia en aquel lugar, a todos los hermanos, a nuestra pastora Estela allí en Cornejo, la iglesia en aquel lugar. Dios me les bendiga grandemente a todos ustedes que están conectados con nosotros en esta mañana, a nuestro pastor Israel allí en San Cayetano, y aquí el área metropolitana de Cúcuta y todo el área de Atalaya que conforma la zona 70 de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. A todos los pastores de esta zona, Dios me le bendiga, a nuestro presbítero, el pastor Isaías Solano, a su esposa, a su familia, y a todos los amigos, al señor Raúl Granados aquí del Claret, y a todos los amigos que constantemente sacan el tiempo para ver este programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. En esta mañana estamos con nuestro pastor Gonzalo Urbina, allí del Paraíso, al cual le doy la bienvenida. Dios me le bendiga en esta mañana, pastor. Buenos días a toda la teleaudiencia de este precioso canal. Hoy nos encontramos bajo la bendición de Dios. Creo que ver la luz de un nuevo amanecer es estar bajo la bendición de Dios. Hay muchas razones para estar agradecidos con el Dios dador de la vida, y en esta mañana quiero desearles de todo corazón que la bendición del Dios Todopoderoso esté en sus hogares, en sus vidas, que haya siempre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es aquella que supera, a pesar de los problemas, de las adversidades. Nuestro corazón está confiado, está tranquilo, porque entendemos y se ha hecho en nosotros una convicción de que Dios está con nosotros para llevarnos adelante. Como dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues Dios es el poderoso gigante que va delante de nosotros para darnos siempre su bendición, su protección, su gracia, su misericordia. En esta mañana quiero saludar a todos los televidentes, pero especialmente allí en el barrio El Paraíso, donde el Señor, por su misericordia, nos tiene pastoreando junto con mi esposa y nuestros hijos, y la hermosa congregación que el Señor nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de pastorear. Y sé que hay muchos amigos allí, pues nos lo han manifestado, de que están muy atentos al programa Sembrando la Buena Semilla, Palabras de Vida. Y esto nos llena de gozo y de motivación. Siempre será para nosotros una alegría poder compartirle lo que hemos recibido de parte del Señor. Pues la palabra del Señor dice, de gracia recibiste, da de gracia. Y nosotros lo que hacemos a través de estos medios es transmitirles a ustedes lo que un día recibimos de la mano del Señor Todopoderoso. Por eso en esta mañana queremos tocar un tema muy hermoso, que creo que es la base fundamental de todos los pensamientos o de todas las religiones en el mundo. Estoy refiriéndome a la base fundamental llamada la fe. Todas las religiones del mundo tienen su fundamento en la fe. Es por ello que en esta mañana vamos a profundizar un poco a través de las Escrituras lo que es la fe, lo que significa la fe, el efecto de la fe, qué tan poderoso o poderosa puede llegar a ser la fe en una persona. Para ello quiero que tomemos una lectura bíblica, pues esto que nosotros estamos haciendo es una conferencia bíblica de la cual extraemos la enseñanza y la palabra
revelada de la boca de Dios para el ser humano. Quiero que tomemos una lectura bíblica, hermano Ángelo, por favor. Colabórenos, por favor, con la lectura bíblica. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 4, verso 17. Es la lectura que vamos a hacer en esta mañana. Invito a los amigos a que tomen un ejemplar que tengan de la Biblia, del Nuevo Testamento también, y nos acompañen allí a ese precioso versículo, Romanos capítulo 4, versículo 17. Nos dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el texto del cual vamos a partir en esta mañana, a hablar, a meditar, para que usted empiece a entender este texto que nos dice que las cosas, empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y vamos a hacer una pequeña oración antes de que empecemos con nuestro pastor Gonzalo a darle ya forma a este tema que se basa en este versículo. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana que estamos llevando el mensaje de tu palabra por medio de este programa, Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, ponemos delante de ti este mensaje que vamos a iniciar, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y sea el que lleve este mensaje por medio de nosotros. Que cada uno de los amigos, que cada uno de los hermanos que están en esta mañana conectados con este canal Cúcuta TV, sean entendiendo el mensaje que tú quieres dar en esta mañana, sean por medio de tu Espíritu Santo redarguidos y confrontados para que entiendan este mensaje y así puedan entender la necesidad que hay en sus vidas de conocerte. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das y nos ponemos en tus manos para que ese mensaje llegue a nuestras vidas y a las vidas de cada televidente. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, con nuestro pastor vamos a dar ahora sí inicio a este tema con este versículo 17 del Romanos capítulo 4. Bien, hermano Ángelo, es para destacar que la problemática que hoy tenemos en nuestra sociedad, en las vivencias de cada persona, están enmarcadas de mucho dolor, de mucha tragedia, podríamos llamarlo en esta mañana, y todo radica en la falta de fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, debemos referirnos al fundador de la fe, al dador de la fe, al dueño de la fe, para poder comprender un poco lo que es en sí la esencia de la fe. Primero, la fe no nace en ninguna religión. La fe no nació en la idea de un hombre, en el pensamiento de un hombre. La fe es algo que hace parte de los atributos de Dios, de esa personalidad de Dios. La fe nació en Dios. Y el versículo que tomamos como base nos habla con respecto a la fe de Dios. Es que Dios es un Dios de fe. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Fe no es solo confesar con nuestra boca lo contrario a lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros queremos que sea. No, fe es una convicción en el corazón, una convicción interna del ser humano que nos lleva no solo a hablar, sino también a actuar. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin el complemento de las obras es muerta. Eso es lo que dice
la carta de Santiago, hermano de Jesús, allí donde menciona con referencia a la fe, dice que la fe sin obras es muerta. Podríamos hablar mucho con respecto a la fe, pero hoy queremos centrarnos en la fe natural. Hay una fe en el ser humano que no es traída por ninguna religión, que no es traída por ningún pensamiento, que no es formada tal vez por el hogar donde nacimos, donde fuimos creciendo. No, hay una fe que es innata del hombre, que nace con el hombre, que viene desde el momento de la fecundación, inicia el elemento llamado fe. Y es de esa clase de fe en la que en esta mañana vamos a extendernos un poco para que así usted pueda tener conocimiento de por qué está padeciendo quizás alguna circunstancia adversa. En esta mañana nuestro hermano Ángelo nos va a explicar un poco más al respecto. Amén. Entonces, empezamos ahora sí a profundizar esta parte de la fe. Y como nuestro pastor decía, la fe tiene diferentes maneras o aspectos. Y está esa fe natural, que es una fe que ya está en nosotros. Por eso encontramos la necesidad del hombre de creer o inclinar su fe a algo, porque en su vida está implantado eso de creer en un ser superior, de poner su fe en algo más que está fuera de sí y que es superior a lo que él puede hacer. Esa fe natural es la que hace que esa persona esté dispuesta a creer en algo más, en que hay algo más aparte de lo que él conoce, hay algo más aparte de lo que él puede hacer. Y esa es esa fe que está implantada por parte de Dios en la vida de la persona, en la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, para que a partir de eso podamos nosotros acercarnos a Dios y podamos empezar a conocerle. Porque si no estuviera esa fe natural en nosotros, el hombre no tendría la tendencia de creer que hay un ser superior en su vida, superior a él. No tendría la tendencia de creer que necesita de que ese ser superior, que es Dios, tome el control de su vida y le encamine de la manera correcta. Y entonces es cuando el hombre, por medio de esa fe, puede llegar y conocer a Dios. Y esa es la fe que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, y por eso es que el hombre empieza a encaminarse de alguna manera en creencias. Por eso nuestro pastor hablaba de que íbamos a tratar un tema que es la base de todas las religiones, y es creer en algo, es creer en algo, y depende la persona y el ser humano en qué va a creer. Y la importancia no es en creer en algo, sino en creer en Dios, en creer al dador de la vida. Ahora la pregunta es, ¿tú estás creyendo en Dios o estás creyendo en algo más, en otra cosa, como hacían en la antigüedad los indígenas y otras religiones que han ido existiendo, que ponían su fe en cosas terrenales? La pregunta es, ¿tú estás creyendo en Dios o estás creyendo en cosas materiales y en cosas que no pueden solucionar el problema en el que tú puedas estar pasando? Si no es así, es el momento de que usted empiece a creerle a Dios y a colocar esa fe natural que hay en su vida en Dios y enfocarse en el Dios dador de la vida, para que usted empiece a conocer. Y vamos a ir poco a poco conociendo esta fe natural que hay en cada hombre, que hay en cada mujer, porque Dios la colocó allí para poder nosotros llegar a Dios. Como Dios es un ser invisible, necesitábamos algo en nosotros para poder llegar hasta Él, poder entender de que necesitamos de Dios. Y ese es el objetivo de Dios, que nosotros nos acerquemos, y ahí es donde entra fundamentalmente la fe.
esa fe natural que hay en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Bueno, usted se preguntará, bueno, ¿y cuándo Dios colocó la fe en mí? No entiendo. Yo llegué a creer en Dios por medio de la religión. Yo quiero que en esta mañana leamos un versículo de la palabra del Señor y está ubicado en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, el versículo número 9, dice la palabra del Señor: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Fíjese, Dios ha estado en todas las etapas del ser humano. Aquí la palabra nos registra que Él estuvo allí e hizo engendrar. Esto nos habla de que Dios tiene un control supremo sobre toda la creación, como diría el salmista allí mencionando, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nunca ha perdido el control de la creación, siempre ha estado dominando, implantando en el ser humano su propósito. Aquí la palabra nos declara que Dios fue el encargado de engendrar. Y si Dios es el encargado de engendrar, nos podemos ir al capítulo número 1 del libro de Génesis. Y yo quiero que por favor en esta mañana, si usted tiene un ejemplar de la Biblia, nos siga en estas lecturas bíblicas para que usted pueda comprender un poco más de lo que es el propósito de Dios a través de la fe. Fíjese, cuando Dios toma la decisión de formar al hombre en la tierra, lo hizo en el capítulo número 1, verso 26. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esas dos expresiones que se mencionan aquí en la palabra del Señor nos hablan de ese atributo perfecto de Dios, como es el atributo de la fe, transmitido al ser humano. Fue transmitido a Adán en el momento de la creación, pero continuó, porque leímos en el libro del profeta Isaías capítulo 66, que él, hablando de Dios, es el encargado de engendrar. Y si Dios engendra, por sentido lógico y común entendemos que los atributos de Dios, de la imagen y semejanza de Dios, se plasman en todo ser humano. Esto quiere decir que todos los seres humanos recibimos la misma capacidad de fe natural para creer. Cuando nosotros empezamos a crecer y a identificar la fe, lo que hacemos es direccionar la fe. Ese es el trabajo de nosotros los seres humanos, direccionar nuestra fe, porque creer hace parte de la naturaleza que Dios nos entregó a nosotros. Es por eso que cuando nos referimos a la niñez de un ser humano, nos referimos a su inocencia. Y la inocencia es creer, sin importar tal vez lo que se le esté mencionando. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a la inocencia de la niñez, dice que si alguien no se hiciese, o que si alguno no se hiciese conforme a la semejanza de un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Se refiere a la dirección, aleluya, de la fe, a través de creer, de poder direccionarla. ¿Y qué más dirección podemos dar nosotros si no es a través de la luz de la palabra del Señor? Es allí donde se menciona acerca de Dios. Jesús lo mencionó en el capítulo número 5 del Evangelio según San Juan, el verso 39. Él se refiere a los judíos y les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, oiga bien, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las Escrituras, las autorizadas por Dios para dar testimonio a la humanidad acerca de Dios. ¿Usted quiere conocer acerca de Dios aún más?
hágalo a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de la Escritura. Usted va a encontrar allí cómo es Dios, cuál es la personalidad de Dios, cuál es el amor de Dios para con nosotros, cuál es el fundamento que debe regir al ser humano a través de la fe. Es por eso que usted es inexcusable y que yo también soy inexcusable delante de Dios, porque desde el momento de la concepción la fe fue colocada en nuestro ser. Y esto nos habla de que la fe nos lleva a identificar, como decía nuestro hermano Ángelo, un ser supremo, un ser superior. Y es por eso que en esta mañana nosotros, a la luz de la palabra, le estamos mostrando que es necesario direccionar esa fe natural que fue plantada por Dios en cada ser humano. Amén. Entonces ya hemos ido notando que hay una fe natural en la vida de cada persona, porque Dios, desde que nos creó, como decía nuestro pastor, vemos en la creación que Dios colocó parte de su ser, de su espíritu en nuestra vida, que es el que nos permite vivir, y allí viene implantado varios atributos de Dios que nos hicieron semejantes a nosotros en aquel momento, antes de que pasáramos a ser imperfectos. Y partiendo de allí, encontramos que ya, sabiendo que hay un ser superior, encontramos que a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta quién es ese verdadero Dios, porque como les había mencionado anteriormente, el ser humano, como tiene esa fe natural, tiende a inclinar a algo, a creer en algo. En el caso de los indígenas inclinaron a creer en que el sol era un Dios y que el sol les podía dar solución a sus problemas. Pero ahora en la actualidad, con los avances de la ciencia, usted y yo sabemos que el sol es un astro y que no tiene vida como tal, como para poder solucionarnos los problemas a nosotros. Lo mismo en el caso de la luna. Y empezamos a ver que esa fe que ellos implantaron en ese momento, esa fe natural, la implantaron en algo que no podía hacer nada por ellos, porque era algo material y que no tenía vida como tal para poder hacer algo por nosotros. Y eso es lo que usted tiene que meditar en este momento, si su fe está puesta en Dios o está puesta en algo que no lo va a poder ayudar. Porque si usted coloca la fe, como en el caso de ellos, de los indígenas en aquellos tiempos, en algo que ni se puede ayudar a él mismo, mucho menos a usted. Y por eso hablaba nuestro pastor de que en la Biblia encontramos y conocemos directamente a Dios. Y de hecho la palabra nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, hablándonos sobre la fe, nos dice así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso Jesús, en el texto que nuestro pastor mencionó, decía: escudriñad las Escrituras, porque allí es donde usted va a encontrar la vida eterna. Allí es donde usted va a encontrar conocer a Dios, donde va a encontrar a Dios, donde realmente usted va a conocer a ese ser que es Dios, que está por encima de nosotros, que creó el universo, que nos creó a todos nosotros, y al cual esa fe natural nos lleva a nosotros a buscarlo. Y en la Biblia lo vamos a encontrar. Por eso nuestra confianza debe empezar a crecer, y esa fe natural que ya existe se debe empezar a alimentar por la palabra, para que la palabra sea la que lleve esa fe direccionada a ese ser superior correcto, no a cosas ni a nada material que nosotros nos enfoquemos. Por eso el mismo Señor le dijo al pueblo de Israel en un momento, hablando sobre esa fe natural también, cuando dijo: no sea que ustedes levanten los ojos al cielo y vean las estrellas y el sol, que fue lo que le pasó a los indígenas, y el ejército de los cielos, y empiecen ustedes a creer que esos son dioses. Y eso fue lo que le pasó a los indígenas. Dijo: acuérdense que yo soy su Dios, yo soy el que los saqué, yo soy el que los ha guiado. Y eso es lo que el Señor le dice hoy a usted en esta mañana. No levante sus ojos a buscar dioses en donde no hay. Busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y enfoque esa fe natural que hay en usted en la palabra de Dios, para que esa fe se direccione al Dios verdadero y no termine poniendo su confianza donde no debe ser.
Esa es la invitación que le hacemos en esta mañana, ya en esta primera parte, que se nos ha ido el tiempo ya de la primera parte. Lo invitamos a eso, a que direccione su fe a Dios, y la manera correcta de direccionar la fe al verdadero Dios y al único Dios es por la palabra. Ya finalizando, los invito a comprar en el depósito de materiales Kennedy, ubicado en la manzana F6, lote 22, allí en Atalaya, primera etapa. Allí va a encontrar usted cabilla, cemento, tubería estructural, tubería redonda, va a encontrar todo lo que usted necesite para remodelar su casa, o para aquellas personas que están iniciando la construcción de su casa o alguna remodelación. Lo va a encontrar allí el material que usted necesita. Depósito de materiales Kennedy, teléfono 578-7133. Además va a encontrar el servicio de dobladora eléctrica hasta 3 octavos. Nuestra hermana Nora le estará atendiendo en aquel lugar. Lo invitamos a comprar allí. Depósito de materiales Kennedy. Allí va a encontrar todo lo que usted necesite para la ferretería y la construcción. Vamos a ir en un mensaje de interés. Ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que tú quieres ver. Me salvaste, me diste vida, mi tristeza en tu alegría, tú sanaste todas mis heridas. Esta es Cúcuta TV. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0, y aunque pasa el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.
No puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar. Pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Oh, no, no, no. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, oh no, 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 y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Muy buenos días a toda nuestra teleaudiencia. Les saluda el pastor Mario Solano Fernández de la avenida Séptima A número 29 del barrio Buenos Aires de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y le seguimos invitando para que nos siga viendo a través de Cúcuta TV de 11 a 12 del mediodía en el programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Sientes alegría, tú sanaste todas mis heridas. Dios le bendiga nuevamente a todos ustedes. Les saludamos a cada uno de ustedes que se han ido conectando con este programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Saludamos a todos los pastores de los diferentes lugares, a nuestro pastor Diosemel allí en este lugar de Ataraya, a nuestro hermano Gonzalo Urbina que nos acompaña en esta mañana, a nuestro hermano Alex Villamizar allí en Nueva Esperanza, a nuestro hermano Yair allí en Belisario, nuestro hermano Alex Ballesteros allí en Jerónimo Uribe, nuestro hermano Eider Manzano, pastor allí de La Victoria, nuestro hermano Luis Ovidio, pastor del barrio 8 de diciembre, nuestro hermano Alberto Morales, pastor de Antonia Santos, y nuestro hermano José Aroldo Vega, pastor de Cerro del Cruz. Saludamos también a todos los pastores que hacen parte de esta zona 70 y que nos han estado apoyando en este trabajo que se ha ido realizando de llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestra hermana Mayerly Cárdenas, allí en el barrio Carora, a su hijo Jonathan David también. Dios me le bendiga grandemente y que el Señor les ayude a seguir adelante, a nuestra hermana Vanessa también en aquel lugar, a los hermanos allí en Pizarro, nuestro hermano Ciro Álvarez y su familia, aquí en Comuneros también, a nuestro hermano Hernando, nuestra hermana Graciela, nuestra hermana Carolina, que siempre están allí conectados, nuestra hermana Dominga también aquí en el barrio Comuneros, nuestra hermana Esperanza y nuestro hermano Joan también del barrio Comuneros, y allí a nuestro hermano Marcos, allí en el barrio Nuevo Horizonte, a nuestro pastor Saúl, también en aquel lugar, y a todos ustedes que están conectados con nosotros en esta mañana. Dios me les bendiga, a ustedes amigos y hermanos, que entienden la necesidad que hay de Dios en sus vidas
y aprovechan para escuchar la palabra de Dios e ir alimentando su vida espiritual. Les invito a que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, o en el canal de YouTube como Palabra de Vida Zona 70. Allí van a encontrar videos de todos los programas que se han ido realizando para que usted también pueda repetir ese programa, alimentar su vida espiritual. Desea compartirlo también, desde allí puede hacerlo por las diferentes redes sociales para que también usted colabore y ayude a llevar ese mensaje de la palabra de Dios. Y si nos desea escribir en esta preciosa mañana, puede hacerlo por el WhatsApp 312-509-6191. Allí puede enviar saludos, si tiene alguna duda también puede escribirnos por allí y con la ayuda del Señor estaremos dando respuesta a cualquier duda que usted pueda tener en esta mañana sobre el tema de la fe natural, que es el que estamos tratando el día de hoy, pero durante los diferentes programas también le estaremos dando respuesta a las dudas que se puedan presentar. Vamos a continuar con este precioso tema, la fe natural, y para eso invito a cada uno de ustedes que me acompañen allí al libro o al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Allí vamos a ver, ya que sabemos que la fe natural está en nuestra vida y que debemos enfocar esa fe hacia Dios por medio de la Biblia, que es su palabra, y la que nos va a llevar al verdadero Dios y a enfocar nuestra confianza en alguien que sí nos puede ayudar. Entonces ahora vamos a ver que Jesús evalúa, o Dios evalúa nuestra fe. Dice el versículo 23 del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que sus olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó y respondió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Encontramos aquí que el Señor evalúa la fe suya, la fe mía. Cuando ya empezamos a enfocar esa fe en Dios, Dios evalúa esa fe. Y vemos que cuando llegó la circunstancia difícil para estos discípulos que estaban con el Maestro, entendieron que la dificultad no la podían controlar ellos, y buscaron a Jesús y les dicen: sálvanos que perecemos. Y entonces ahí el Señor les dice: ¿por qué teméis? Si usted está colocando la confianza en Dios, si usted está creyendo en Dios, si usted ya enfocó esa fe en el Dios verdadero, debe confiar en Él a pesar de las circunstancias. Por eso el Señor evaluó esa fe y vio que la fe de ellos ya era una fe que faltaba seguir en crecimiento. Por eso el Señor en su palabra dice que la fe debe ser como un grano de mostaza, no una fe pequeña que se queda ahí pequeña, sino una fe que empieza desde un tamaño diminuto, pero que está en un continuo crecimiento. Todos sabemos que el árbol que nace de esa semilla de grano de mostaza es un árbol grande, un árbol que crece de gran magnitud, y eso es lo que Dios quiere, que usted inicie con esa fe pequeña, pero que esa fe tenga un crecimiento continuo. Por eso cuando Jesús les evalúa la fe, les dice: ¿por qué teméis? Les faltó fe en ese momento a los discípulos, por eso les dice: hombres de poca fe. Es necesario que la fe que usted tiene en Dios sea una fe en completo crecimiento. Por eso cuando más adelante, en el capítulo 14 de San Mateo, en este momento no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero le voy a dar la cita para que usted también, si desea leer ese hermoso texto, capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, versículo 22 al 33. Ahí vamos a encontrar una historia similar a la que hemos estado tratando en el capítulo 8. Encontramos que Jesús camina sobre el mar. Y es una historia muy similar a la que leímos. Encontramos que están de nuevo los discípulos en el mar, pero en este momento ya Jesús no estaba con ellos en la barca. Y ellos se fueron y nuevamente los tomó la tempestad en el mar. Y ellos empezaron a tener temor, a tener miedo, y a esa fe a no ser suficiente. Cuando Jesús llega caminando por el mar hasta donde están ellos, Pedro de alguna manera hace un desafío o un reto a Jesús, diciéndole: si tú eres, que yo camine sobre el mar.
Jesús de manera le dice, venga entonces hasta aquí, hasta donde estoy yo. Y Pedro se baja creyendo en el momento, con una fe, y por eso Pedro camina también sobre el mar. Pero ¿qué pasa con Pedro? La fe no fue suficiente tampoco, como en la historia que vimos en el capítulo 8. Encontramos que Pedro empieza a hundirse. ¿Pero por qué Pedro se hunde? Porque la fe de Pedro no fue suficiente. Por eso el Señor luego le dice a él también, igual como le dijo a ellos, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuevamente les hace la misma pregunta, ¿por qué dudaste? Y eso nos demuestra en estas dos historias que el Señor evalúa la fe que usted y yo tenemos en Él. Y esa manera de evaluarlo está en las pruebas y dificultades del diario vivir. Porque si vemos, Dios a ellos, a los discípulos en estas dos historias, tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 8 de San Mateo, los evaluó en un momento de dificultad. No fue en un momento en el que ellos estuvieron tranquilos, donde fácilmente pudieran decir, yo estoy confiando en el Señor. La evaluación o la forma de Jesús evaluar esa fe fue en un momento de dificultad donde ellos entraron en desesperación porque la fe no fue suficiente. Y el Señor nos evalúa constantemente a cada uno de nosotros para ver cómo está nuestra fe en Él. Y esa evaluación que el Señor hace es para que esa fe no se quede estancada, sino para que esa fe tenga un constante crecimiento y siga avanzando en Él, para que veamos cada día la gloria del Señor. Continuamos con nuestro pastor Gonzalo Urbina hablando sobre la fe, para que ustedes se den cuenta cómo es que Dios nos va evaluando esa fe y cómo enfoca esa fe de Dios en nuestras vidas. A ver, hermano Ángelo, esto de que Dios evalúa, hermano, es correcto, es bíblico, y lo que constantemente nosotros notamos en nuestras vidas. Recordemos que en muchas ocasiones el Señor Jesucristo evaluó la fe de quienes se le acercaban, y en algunos casos la respuesta del Señor Jesucristo, como fue en el caso del paralítico aquel que llevaron a una casa donde el maestro estaba predicando, pero la casa se encontraba completamente llena de personas, no había opción, oportunidad para pasar a alguien más, y menos una persona paralítica. Y dice que irrumpieron en el tejado de esta casa y descendieron al paralítico. La Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso nos quiere decir que el Señor evalúa, Él está mirando cuál es el grado de fe que nosotros podemos tener. Mire que la gran mayoría de circunstancias que vivieron los discípulos, en este caso como nuestro hermano Ángel lo mencionaba, como era la tormenta en el mar y como era la experiencia del apóstol Pedro caminando sobre las aguas del mar, todas sucedieron por la incredulidad de ellos. Incredulidad es lo opuesto a la fe, es lo contrario a la fe. Si nosotros no trabajamos para fortalecer nuestra fe, sencillamente nuestra fe se va debilitando y se va fortaleciendo en nosotros la incredulidad. Es por eso que hoy encontramos muchas personas que dicen no creer en Dios. No, yo no creo en Dios. No, para mí Dios es una religión. Para mí Dios en el hombre es un negocio. Es porque no se ha direccionado bien lo que es la fe. Y esto hace que la incredulidad invada el corazón de las personas. Esto nos lleva a tener muchas dificultades, muchos problemas en nuestra sociedad. Pero yo pienso que siempre el Señor estará mirando el corazón del hombre y evaluando la fe. Hay un versículo muy bonito en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, el versículo 17, que si tuviéramos fe, como dice la Escritura, muchos de nuestros problemas
tendrían solución pronto. Dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. El ingrediente principal para obtener la respuesta de Dios es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es fundamental para acercarnos a Dios. Es necesaria. Y la fe ya fue colocada por Dios en tu corazón. Solo debes direccionar la fe hacia Dios. El Señor Jesucristo, para referirse a la fe, dijo: creed en Dios. En el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. Creed en Dios, creed también en mí. Es necesario direccionar tu fe a ese Dios verdadero, a ese Dios creador de todas las cosas, a ese Dios lleno de amor, que un día nos dio la oportunidad a toda la humanidad de acercarnos a Él a través del Señor Jesucristo. Es por eso que el escritor a los Hebreos menciona diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe debe estar fundamentada en Dios, no en la religión, porque la religión no nos puede salvar. La fe debe estar fundada en el autor de la fe. Quiero ir concluyendo con que el autor de la fe es el Dios creador de todo el universo y de todo lo que contemplan nuestros ojos. Bueno es ese Dios para con nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ya enfocando que Dios evalúa nuestra fe y que debemos cada día tener una fe en crecimiento, nos dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, hablando de que así como el oro y la plata se pasan por el fuego, dice el versículo 3 del capítulo 17 de Proverbios, lo voy a leer para que lo vayamos entendiendo. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Esas son las maneras de probar esos objetos materiales. Y de hecho la palabra de Dios dice en otro versículo de la Biblia, habla de que si el oro pasa por el fuego siendo algo material, algo corruptible, dice Dios también a nosotros nos va a probar y nos va a pasar por diferentes pruebas para que nosotros también seamos probados. Y dice: pero Jehová prueba los corazones. Dios es el que evalúa la fe de cada uno de nosotros, para a partir de esa fe poder ver su gloria. Si usted está pasando por una necesidad, si usted está pasando por circunstancias difíciles, y más en esta etapa en la que aquí la ciudad de Cúcuta y en esta frontera, con los inconvenientes que se han ido presentando, la crisis de la que están hablando los diferentes medios, es muy posible que hayan aquí en Cúcuta algunos de los televidentes que estén pasando por una circunstancia en las que dicen: yo no sé qué hacer. Y ahí es cuando Dios le da ese mensaje diciéndole: crea en mí, crea en Dios. Si usted enfoca esa fe en Dios, esté completamente seguro de que Dios le va a bendecir. Si usted le cree a Dios, Dios le va a dejar ver su gloria, y usted va a ver que a pesar que los demás personas que no han querido enfocar su fe en Dios estén en crisis, usted va a ver la bendición. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de ser liberado, cuando cayeron las plagas sobre Egipto por parte de Dios para liberarlos, encontramos que durante las plagas, la palabra de Dios dice que todas esas plagas llegaron a los egipcios, pero si usted se enfoca, encuentra que la Biblia dice que al pueblo de Israel no lo tocó las plagas. ¿Y por qué no lo tocó? Porque el pueblo de Israel
estaba confiando en Dios de que iba a salir de ese lugar. Ya Dios les había dado un mensaje de que ellos iban a ser liberados y Dios, como pueblo escogido que los tenía a ellos, no iba a permitir que la plaga tocara su morada, y de hecho eso lo dice la palabra: ninguna plaga tocará tu morada. Pero para que esa palabra se vuelva real es necesaria la fe y es necesario el creer en Dios. Y esa es la invitación. Si estás pasando por una dificultad, créale a Dios, coloque esa fe natural que hay en su vida, enfóquela en el Dios verdadero, no la enfoque en cosas que no le pueden ayudar. Y además, cuando usted ya vaya creciendo en esa fe, leyendo la palabra de Dios, cada día usted empiece a tener un crecimiento de esa fe y verá la gloria de Dios. El Señor dice en su palabra que el que no le crea a Él, el que no tiene la fe, pues dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es la manera como nosotros podemos agradarle, creyendo en Dios, enfocándonos en Él. La invitación es esa. Y el tiempo avanza rápidamente, pero siempre nosotros insistiremos: saque un tiempo para leer la Biblia, saque un tiempo para hablar con Dios, un tiempo en el cual usted pueda tener esa comunión preciosa con el Dios que nos creó, con el Creador de la vida, y enfoque su fe en Él, créale a Él y tenga una fe en crecimiento, y usted verá esa gloria maravillosa que solo Dios puede dar. Invito a nuestro pastor Gonzalo Urbina del Paraíso para que él sea extendiendo la invitación a cada uno de ustedes como televidentes a los diferentes lugares en los que ustedes están, y principalmente al lugar donde él está llevando ese mensaje de la palabra de Dios por medio de esa gracia que Dios le ha ido dando a él. El pastor Gonzalo Urbina con nosotros. Amén, hermano Ángelo. Estoy muy agradecido con el Señor y con todos los televidentes que cada día sacan de su tiempo para ver este precioso programa. Quiero saludar allí en las Torres Cormonares a la hermana Gladys Balmaceda. Yo sé que está ahí en sintonía, ella siempre está ahí al pie de la pantalla viendo el programa. También a la hermana María Ríos, a la hermana Carmen, bueno, a todos allí que están en sintonía de este programa. También a Ruth, ella también es una fiel televidente de este programa, y eso nos llena de gozo, porque es la palabra de Dios la que trae gozo y paz al corazón del ser humano. Por ello extiendo mi agradecimiento a todos allí, a la congregación en el Paraíso. Estamos ubicados, nuestro templo está ubicado en la calle 15, 1098, allí en el barrio El Paraíso. Allí los servicios, los cultos los estamos realizando los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, tenemos la enseñanza para adultos, para personas mayores de 18 años en adelante. Y a las 9 de la mañana tenemos la escuela dominical para los niños. A las 5 de la tarde, el día domingo, tenemos el culto de bendición. Así que les invitamos y también les esperamos allí en las instalaciones. Y recuerde que somos la Iglesia Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial. Y siempre será para nosotros un grato honor que usted pueda acercarse a nuestros templos y acompañarnos en nuestros cultos a Dios y ser partícipe de la bendición de Dios. Por ello, gracias, y que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Amén. Entonces, invitamos a cada uno de ustedes, a cada uno de los televidentes que estén cerca del barrio El Paraíso, para que busquen la iglesia del Movimiento Misionero Mundial allí en ese barrio, se congregue, conozca más de Dios, y esa fe natural que Dios colocó en su vida usted la pueda enfocar en el verdadero Dios. Yo lo invito a la Avenida Las Américas, número 560 del barrio Chapinero, para que usted también, si está por aquí cerca, barrio Comuneros, La Laguna y estos barrios alrededor, usted pueda asistir a esta iglesia aquí en el barrio Chapinero, conocer también del Señor y enfocar esa fe natural.
Si usted está en alguno de los barrios de la ciudad de La Atalaya o en Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, en Cornejo, cualquiera de estos lugares donde usted nos pueda estar viendo, puede usted preguntar por la iglesia del Movimiento Misionero Mundial que esté más cerca a su hogar, para que usted pueda también con el pastor que esté encargado de ese lugar aprender también de la palabra de Dios y también enfocar esa fe natural que hay en usted. Antes de despedirnos quiero saludar a la hermana Lady Ortega, que se encuentra allí en el barrio Camilo Daza. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el hijo de ella precisamente, con Lian, un muchacho que es cantante, y me mencionaba el día de ayer que ella constantemente nos está viendo, por eso les tiendo ese saludo a nuestra hermana Lady Ortega, que el Señor le bendiga grandemente allí en Camilo Daza y que siga conectada con nosotros como todos los televidentes de lunes a viernes de 11 a 12 con este programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Y la invitación a que busquen de Dios, y finalizamos este programa en esta mañana diciéndoles que les bendiga el Señor grandemente y que ustedes tengan un buen día en esta preciosa tarde ya, y que Dios me les bendiga y sigan conectados con la programación de Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Dios me les bendiga. Me salvaste, me diste vida, mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas.